Digno es el Cordero de Dios, digno el que murió, de majestad, riquezas, honor y poder, gloria y honores por siempre. Digno es nuestro Señor. Digno es el Cordero, digno es el Cordero, digno es el Cordero de Dios, digno el que murió, de majestad, riquezas, honor y poder, gloria y honores por siempre. Digno es nuestro Señor. Toda criatura que está en el cielo, aquí en la tierra y en el mar, brindan toda la honra, gloria y poder al que está sentado en el trono. Toda criatura que está en el cielo, aquí en la tierra y en el mar, brindan toda la honra y gloria, glorias al gran Rey, aquel que está en el trono, por siempre y siempre, por siempre.
Es un gusto poder saludar por este medio a los hermanos de Mariano Moreno. He estado en la iglesia Mariano Moreno, conozco a muchos de los miembros de Mariano Moreno y vivimos relativamente cerca. Estoy viviendo en la ciudad de Juaynahua, en Paraguay. Nos separa un río, una frontera, a unos 55 kilómetros de la iglesia de Mariano Moreno. Los organizadores de este espacio me han pedido que me presente. Creo que no es necesario, me llamo Iván Samosluc. Durante casi 43 años fui pastor activo de la iglesia adventista y ahora estoy jubilado viviendo en la otra orilla. ¿Vamos a estudiar la Biblia? Vamos a estudiar la Biblia. Vamos a tomar el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Primero solamente decirles que una de las cosas que me emociona, me sorprende mucho, son los milagros de la vida de Cristo. Los milagros en general en la Biblia, pero durante la vida de Cristo hubo milagros muy específicos, muy directos, muy al punto que hizo Cristo. Y me gusta mucho verlos. Hay una cosita que los une a todos estos milagros, que aunque son hechos por el poder de Dios, de todas maneras tienen una cosa en común. En cada uno de esos milagros hay una participación humana, lo que no significa que el ser humano sea el autor, sino solamente una participación. Les voy a dar un par de ejemplos. Cuando Cristo se para frente a la tumba de Lázaro, dice, ¿alguien puede, por favor, mover la piedra? Él no necesitaba que alguien le mueva la piedra, tenía poder para hacerlo. Pero esperó que un ser humano lo haga. ¿Por qué? Porque el ser humano lo podía hacer. Otro caso es cuando los discípulos están en la barca, intentaron pescar toda la noche y el Señor le dice, tiran la red a la derecha. Tiran la red y la red se llena de pescado. Cuando alimenta a los 5.000, usa 5 panes y 2 peces que tenía un muchachito. Pero por supuesto, el poder fue de Dios. Cuando cura al ciego y le pone barro en los ojos, cuando al paralítico le dice, levántate tú, toma tu lecho y anda, siempre hay una participación humana. Ahora esto fue mientras Cristo vivió. Ahora pregunto, ¿se necesita participación humana para que Dios siga obrando en nuestro medio? Cuando Cristo se va, queda la iglesia apostólica y los discípulos dirigiendo la iglesia. Y otra vez se cumple lo mismo. Se cumple el mismo principio que estuvo o que rigió durante la vida de Cristo. Ejemplo, capítulo 2. Los primeros 13 versículos relatan el Pentecostés. Y dice que cuando el grupo que estaba escuchando y viendo a los discípulos y a los apóstoles ahí con el fenómeno del descenso del Espíritu Santo, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, este os sea notorio, oíd mis palabras. Y les predica un sermón tan poderoso que 3.000 personas se convierten. No fue el discurso de Pedro el poderoso, fue usado por el Espíritu Santo para que dijera lo que había que decir. O sea que el Pedro se tuvo que levantar, tuvo que hablar, pero Dios usó esa predicación para que ocurriera un tremendo milagro. 3.000 personas se convirtieron. Pero Pedro se tuvo que levantar y hablar. En el capítulo 3 aparece la curación del cojo. Y como apareció la curación del cojo, lo llevan a Pedro y Juan, lo llevan ante el concilio para que respondiera en nombre de quién habían hecho ese milagro. ¿Y saben qué hace Pedro? Se para delante del concilio y le dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les habló y les dijo, gobernantes del pueblo anciano de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de beneficios de un hombre enfermo y de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo este pueblo que en nombre de Jesucristo de Jerusalén, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él está este hombre en vuestra presencia sano. Dio un testimonio poderosísimo y muy valiente. Delante del concilio le dijo, la persona por la cual hicimos este milagro es Cristo a quien ustedes crucificaron. Y como dio ese testimonio, se produjo una acción poderosísima. Eso cundió por todo Israel. En el capítulo 6, por ejemplo, está la historia
de Esteban y cómo muere lapidado, o sea, muere apedreado por decisión del concilio. Y el versículo 10, 8 al 10, ahí en el capítulo 6, dice, no podían resistir la sabiduría y al espíritu con el cual hablaba. O sea que Esteban defendió la verdad. Y si no se hubiera parado y defendido la verdad, no hubiera ocurrido ese milagro de esa predicación. O sea, tuvo que haber participación humana. Obviamente, recalco de vuelta, no es autor el ser humano de nada. El poder es de Dios. Pero tiene que haber un ser humano que hace algo. Tiene que haber un ser humano que hace algo. Pedro se levantó a defender. Pedro testificó. Esteban defendió la verdad y discutió con ellos y ocurrió ese milagro. En el capítulo 8 aparece la historia de Felipe que recibe una indicación de Dios y persigue al etíope que va regresando de Jerusalén, un hombre realmente creyente, no era judío, pero era creyente y realmente muy sincero, muy sincero. En el versículo 26, ahí del capítulo 8, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur. Él va. Y cuando va, en ese camino de Jerusalén a Gaza, resulta que escucha que pasa el carro de este etíope y lo escucha que está leyendo la Biblia. Entonces le ofrece enseñarle y la actitud sincera del etíope dice, ¿cómo voy a saber si nadie me enseña? Felipe sube al carro, le enseña y eso termina en el bautismo. Fíjense el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Desde un estudio bíblico, del único estudio bíblico que le faltaba aceptar que Cristo era el Mesías. ¿Y qué hizo el etíope? Terminó siendo bautizado. ¿El poder fue de Felipe? No, pero él dio el estudio bíblico, él participó, él hizo algo para que Dios use ese algo poderosamente. Y el último ejemplo que les voy a mostrar está en el capítulo 10. En el capítulo 10. Si ustedes hacen un estudio más o menos de la personalidad de los discípulos, se encuentran con que Pedro era muy primario. Reaccionaba ante cualquier cosa, a veces reaccionaba bien, a veces reaccionaba mal. Un día reaccionó y le dijo, tú eres el Cristo. Lo reconoció como Mesías, pero en otro momento, ustedes saben que incluso en un momento dijo que lo iba a defender ante cualquier cosa y después terminó negándolo 3 veces. Era bastante primario en sus reacciones. Y por supuesto a los judíos les costaba muchísimo, muchísimo entender que la salvación no era solo para ellos, sino para todo el mundo. Y a Pedro más. Los judíos tenían una repulsión a quien no era judío, lo llamaban gentil. Ustedes van a ver que en el ministerio de Cristo, muchas veces cuando Cristo trató con este tipo de personas, exaltó la fe que vio en ese tipo de personas. El centurión, la sirofenisa, la samaritana. Él exaltó eso. Pero a los discípulos le costaba todavía entender. Y Pedro era el peor. Así que el Señor decidió actuar en el corazón de Pedro. ¿Y cómo fue? Fue a través de aquella visión en el que Pedro, antes de comer, ¿se acuerdan que descansó un rato en la azotea de la casa de un amigo? Y ahí el Señor le hace ver una visión. Visión es cuando Dios le muestra algo a alguien que está despierto. Y le mostró un lienzo que bajaba con animales de distinto tipo, todos inmundos para la palabra de Dios. Y entonces le dice, levántate, come, levántate, mata y come. Y Pedro dice, no puedo, porque esto es inmundo. Y el Señor le da una contestación espectacular. No llames tú como uno inmundo a lo que yo he purificado.
Y algunos que estudian superficialmente la Biblia creen que Dios está autorizando a comer animales de los prohibidos, pero no es eso, porque cuentan las Sagradas Escrituras que Dios, el Espíritu Santo le dice al oído, mira, no rechaces la invitación de la persona que te están buscando. Y abajo había dos personas no judíos, gentiles, que estaban pidiendo que Pedro vaya a la casa de Cornelio para predicarle. ¿Qué hace Pedro? Vence ese prejuicio, va y predica. Y se produce un maravilloso milagro. Cornelio y toda su familia se convierte a la predicación, se convierte al Evangelio. Pasa a ser judío, pero no del pueblo judío, sino judío, hijo de Dios, cristiano, con el Israel espiritual. Ahora se dan cuenta ustedes de una cosa: cuando Pedro se levanta y predica, Dios hace milagros. Cuando Pedro testifica, hablando de Cristo entregado por los propios judíos, Dios hace un milagro. Cuando Esteban hace una defensa de la fe, es una predicación poderosísima, dice que no podían resistir el poder de esa predicación. Cuando Felipe le da un estudio bíblico al etíope, hay conversión. Y finalmente, cuando una persona vence un prejuicio que tiene, hay milagros de parte de Dios. Pedro predicó, venciendo su prejuicio, y fue un tremendo milagro. Lo mismo ocurre ahora. ¿Cómo hace Dios para que una persona conozca el Evangelio? Y bueno, usa una persona que va e invita a alguien a ir a la iglesia. Usa el testimonio de una persona que se le da en el trabajo, al lado, en el ómnibus, no sé. Pero usa personas que hacen algo. Ya hacen una llamada por teléfono, mandan un mensaje, dan un testimonio, estudian la Biblia con otra persona, predican, hacen algo. Y Dios utiliza eso poderosamente para que muchas otras personas conozcan el mensaje. Estamos cerca de Semana Santa. Haga eso. Empiece desde ahora a invitar gente para Semana Santa. ¿Por qué? Porque los milagros se producen con participación humana. Y usted es el humano en esta fórmula. Les deseo lo mejor. Les deseo que Dios obre milagros en Semana Santa. Que esas personas que están muchas veces satelitalmente en la iglesia, padres de alumnos, ex-adventistas, etc., pide a Dios que te use e invítalos para Semana Santa. ¿Por qué? Porque tú eres la parte humana del milagro por la gloria de Dios. Un abrazo desde Paraguay. Que Dios te bendiga.